Bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Damos muchas gracias a Él por traernos aquí delante de su presencia, a compartir entre todos, a gozar de su palabra, a recordar de su gran amor, de su fidelidad y, amarnos, a estimarnos al amor y a las buenas obras, como dice su palabra. Que así sea, que así sea. Vamos a tener una oración para comenzar. Amado Señor, no hay otro nombre, Señor. Gracias, Dios, por poder conocer tu nombre y el poder, Dios, que tienes de resucitar muertos, de cambiar vidas, de volver corazones de piedra en corazones de carne, Señor. En conocer lo más íntimo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, Señor. Gracias, Dios, por como decía el pastor, que tienes cuidado de cada uno de nuestros cabellos, Señor, te importa. Y también lo vemos en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu cuidado. Gracias por conocer nuestros sueños. Conocer cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, Señor, cuando nos dolemos, cuando estamos felices, Señor. Gracias, Dios, por tu gozo, por tu fruto, Señor. Llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en esta tarde. Reúnenos en tu nombre, Señor, con agrado, con alegría, con gozo. Consuela el corazón dolido, Señor, abatido. Trae sanidad, Señor, a aquellos que están enfermos, Señor. Y llénanos, síguenos llenando, Dios, del gozo que es en ti, Señor, nuestra fuerza. Te alabamos, Dios, y te rogamos que recibas este culto, Señor, en tu nombre con agrado, Señor. Nos limpies y nos hagas llevar más fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos el tiempo de alabanza que lo va a llevar nuestra hermana Susana, pero antes leemos en Salmo 119, el versículo 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén, Señor, no nos dejes. Damos paso a nuestra hermana Susana. Buenas tardes a todos. Hemos cantado antes, ¿verdad? Cuán hermoso es el nombre de Jesús, mi Rey. ¿Cuántos pueden decir eso? Sin embargo, la Biblia nos dice en Isaías 53 que Jesús no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, y no lo estimamos, no lo valoramos. ¿De qué tipo de hermosura, de majestuosidad, de poder estamos hablando? Jesús es incomparable, como hemos cantado y vamos a seguir cantando. No hay nadie como Él. Sus valores, sus atributos, su justicia, su amor, no puede compararse con nosotros. Él no es mucho más que nosotros. Él es diferente, está en una escala totalmente diferente de nosotros. Es muy, pero que muy superior. Estábamos muertos en nuestras enfermedades, en nuestras maldades y pecados. Y dice la palabra que Él las cargó y las llevó en nuestro lugar, en mi lugar y en el tuyo. Fue castigado. ¿Y para qué? Pues para que tuviéramos paz con Dios, para que estuviéramos en paz con Él, para que fuésemos sanados y para que tengamos vida. Sin Él estamos muertos. Nos damos cuenta una y otra vez de nuestra situación. Cuando tomamos conciencia de ello, solo podemos estar agradecidos
y alabarle, darle toda la gloria que Él se merece, porque Él ha solucionado el problema más grande de nuestra existencia, que es el estar separados con Dios, el estar separados de Dios, nuestro pecado. Así que todas estas canciones que vamos a cantar ahora, de verdad reflexionemos el texto, reflexionemos lo que quieren decir, porque son personales para nosotros. Eterno,
Amén. El Señor es digno, por siempre digno. Vamos a orar por los niños que ahora tienen su escuela dominical. Padre Celestial, santo es tu nombre, Señor. Queremos en tu nombre, Padre, poner el crecimiento de estos niños, Padre, que van a tener su clase ahora. Te pedimos una bendición especial también para los maestros, Señor, para que puedan sembrar esa semilla, Dios, que salte para vida eterna, Dios. Guárdales en todo momento, Señor, para que ellos también puedan conocerte cada día más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una lectura, la lectura de la palabra de esta tarde. Se encuentra en Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay perecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Damos paso al pastor, que nos trae un mensaje, 3 problemas y una solución. 3 problemas, si fuese solamente eso, ¿no? 3 problemas, aunque hemos dicho que Jesús es la solución de todos los problemas y del principal problema que tiene el ser humano y no siendo consciente. Hemos leído el profeta, el capítulo 53, un pasaje bíblico de la Biblia, el profeta que vivió unos 6 siglos antes de Jesús, de 6 y 5 siglos antes de Jesús, y si hemos escuchado bien todas y cada una de las descripciones de lo que iba a suceder con este varón de dolores, que así se titula, podríamos ver que es como un retrato de Jesús, de lo que experimentó Jesús esos 5 siglos después de Isaías. 3 problemas. Bueno, Jesús dijo en Juan 6, con mucha determinación, de cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Lo dice con determinación, no solamente con convicción, porque eso sobra. Jesús está convencido de lo que Él dice porque Él es el Señor, Él es
el Dios que se hizo hombre y conoce cada uno de los detalles también de nuestras necesidades. Jesús dice, el que cree en Él tiene vida. Y eso lo repite en varias ocasiones. Pero Jesús no solamente ofrece una perspectiva extraordinaria para el mundo venidero, para la eternidad, porque algunos dicen, sí, bueno, creer en la eternidad, este mundo es un sufrimiento y aquí lo pasamos mal, pero en el cielo o después de la muerte estaremos ya mucho mejor. Dicen y creen algunos. Pero Jesús no está diciendo, no está dando un consuelo para el más allá, que para muchos todavía es muy incierto e inseguro y no tienen certeza de lo que va a venir después de la muerte. Jesús nos ofrece algo para hoy, una bendición extraordinaria para nuestra vida ahora y ya. Jesús comenzó su ministerio de predicar, de hablar y de formar a gente, discípulos suyos, y fue a la ciudad de Nazaret, una ciudad que le había visto crecer, donde se crió, y ahí predicó su primer sermón. Tenemos los evangelios que nos hablan acerca de su nacimiento, de su preexistencia, en el caso de Juan, el evangelio de Juan, pero los demás evangelios pues también hablan de su existencia en esta tierra, describen cómo nació, cómo pasó su infancia, su niñez, y aproximadamente eso, unos 12 años se describen en los evangelios. Después hay un largo silencio, hay muchas teorías, hay muchos pseudo-evangelios que relatan acerca de ese tiempo, pero no sabemos mucho después de los 12 años. Y es ahora que el evangelio, en Lucas, por ejemplo, en el capítulo 4, empieza a mencionar que Jesús, con 30 años de edad aproximadamente, empieza su vida pública, formando discípulos. Y aquí, junto con unos cuantos discípulos, va a Nazaret, a la sinagoga, y tenía el reconocimiento, porque no cualquiera se le invita a ir al púlpito para predicar. Pues en el caso de Jesús, él tenía ese tal reconocimiento entre los vecinos, los conciudadanos de Nazaret, y le piden que pase para leer pasaje de la Biblia. Y así leemos, por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora quisiera mencionar aquí un poco estos detalles. Este primer versículo que hemos leído, él leyó del profeta Isaías. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, en su vida terrenal, era bastante popular el profeta Isaías. El pueblo estaba agobiado y necesitaba una liberación, porque el profeta Isaías se le considera como el evangelio del Antiguo Testamento. Ahí habla de juicio, sí, pero también de un nuevo comienzo, de una esperanza que había y que esperaban, y tenían esa esperanza el pueblo de Israel, los judíos en los tiempos de Jesús. Esperaban que viniera ese Mesías que les liberase de la fuerza, del poder opresor del Imperio Romano. Así que tenían mucha esperanza y les gustaba mucho leer en el profeta Isaías. Y aquí dice, abierto el libro, y no era un libro como el que nosotros tenemos, aquí con hojas, con páginas, que pasamos una hoja y así, sino eran un rollo, era el rollo, el libro de un rollo que estaba envuelto, y entonces él abría el libro, no en la página, sino desenvolvió ese rollo de, algunos dicen, es un rollo, ¿verdad? Pues de ahí viene, porque si se le volvía a enrollar, era un rollo buscar otra vez el pasaje, la página, porque no eran páginas, tenía que volver al sitio donde estaba leyendo. Y Jesús, miren, aquí dice, halló el lugar donde estaba escrito, es decir, no fue por casualidad que le tocaba leer el capítulo o el versículo, sino él buscó ese pasaje. Y ese pasaje dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús dice y lee y resalta, Él, es decir, Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
Jesús está citando aquí el pasaje de Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Jesús sana a los quebrantados de corazón. Además, da vista a los ciegos. En una ocasión, Juan el Bautista, que era el portavoz, no, el vocero de Jesús, el que preparaba el camino, en una ocasión Juan Bautista ya estaba encarcelado y él hace preguntar a través de sus discípulos: Jesús, ¿eres tú? Porque a él le entraron dudas, a Juan el Bautista le entraron dudas, él estaba encarcelado. Él había esperado en el Redentor, en aquel Mesías que le liberaría no solamente a él de la cárcel, sino al pueblo de Israel de la opresión de este mundo. Y le hace preguntar: ¿eres tú el que esperamos o hemos de esperar a otro? Y Jesús responde con estas palabras: ciegos ven, cojos andan, paralíticos andan, muertos son resucitados, a los cautivos se les predica la libertad. Se ha cumplido esta palabra. En Jesús se cumplió esa palabra. Los contemporáneos de Jesús eran conscientes de lo que predicaba, lo que anunciaba Isaías. Esto suena genial. Realmente todos los contemporáneos de Jesús tendrían que gritar de alegría y estar contentos de vivir lo que el profeta Isaías había anunciado 5 siglos antes. Buenas nuevas. Jesús ha llegado. El Mesías ha llegado. El que nos soluciona la vida ahora y en el más allá. Sin embargo, decir que esto es el Evangelio, que alguien viene y nos soluciona los problemas, sería demasiado poco. Hace años, en el año 2016, hubo una mujer que había comprado un boleto de la lotería online. Entonces, ella no seguía mucho las noticias, ni siquiera pues, era consciente, pero en un momento dado revisó los correos electrónicos que le habían llegado 3 semanas después de que se había sacado el premio y se dio cuenta que había ganado 1 millón de euros. No sé si eso sería una noticia para ti. De momento recibes, porque como viene tanto correo de publicidad, no sabemos de quién, y abres algunos y a otros los tiras directamente porque no sabes de quién es. Yo nunca he pedido nada aquí. Y lo tiras directamente. Y así algunos se han perdido un premio que han ganado sin saberlo. El Evangelio, en cierta manera, es un premio, es el gordo de la lotería. Y no sabes que lo has ganado, porque Jesús es la solución a todos nuestros problemas. La buena noticia no es que hayamos ganado mucho dinero. La buena noticia es que hay una forma para restaurar nuestra relación rota con Dios. No somos conscientes de que tenemos una relación rota, que hemos perdido conexión con Dios, le ignoramos porque ni siquiera, la mayoría de las personas dudan o no saben que Dios exista y que tenga interés en nosotros y que estemos nosotros en pelea con ellos, con el Señor. No somos conscientes y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiéndonos. Porque claro, ojo que no ve, corazón que no siente. No somos conscientes de que Dios exista, de que nos ame, que nos quiere dar sentido, significado y orientación en nuestra vida. Y vivimos como podemos, de la mejor forma. Y yo creo que la mayoría de las personas lo hacen así, con toda la sinceridad y convicción, porque no saben otra cosa. No saben que están en relación con Dios muertos espiritualmente. La buena noticia es que Jesús vino a este mundo para cumplir esa profecía de la que hemos leído en el capítulo 53 de Isaías. No somos conscientes de esa relación rota. En Génesis, al principio, el 3er capítulo de Génesis describe el problema de fondo de la condición humana.
Allí encontramos la historia de Adán y Eva. Y no piensen, ahora viene con Adán y Eva. Pero ahí eso se nos da también, es ejemplar para cada uno de nosotros. Allí encontramos esa historia en la que Dios les dice, les da instrucciones. Tenemos a Dios como un ogro que le limita en sus libertades a Adán y Eva. Miren, yo me imagino que Dios fue con Adán y Eva y les dijo, mira, este árbol es bueno, de ahí puedes comer. Y el otro también. Y así, cientos o miles de árboles. Y dice, solamente este uno. Mira, solamente este uno. No quiero que tú perezcas, porque si comes de este árbol vas a perecer. No porque el fruto sea venenoso, porque es que además era exquisito, era bueno y gustó. Dios no nos limita, nos da todo el abanico y dice, solamente confía en mí. No quiero que al comer de este fruto tú llegues a conocer lo que es malo. Lo que es malo es que tú no has confiado en mí, has desobedecido, has hecho lo que a ti te parecía, te has puesto por encima de mí, cuando yo lo que quiero es darte vida y tú lo que has escogido es tomar tus propias decisiones apartado de mí. Así fue el primer pecado. Dios los sacó del jardín del Edén. Miren, leemos la Biblia y vemos esa historia y parece que ahí termina todo para Adán y Eva. Salieron del Edén y no se pusieron a pensar, hemos hecho algo malo, tenemos que volver, vamos a buscar a Dios a ver si hay otra manera de solucionar esto. Se quedaron ahí plantados, igual que intentaron también solucionar su situación de vergüenza con sus propios medios. El pecado entró en el mundo, no por el fruto no era el pecado. El hecho de Adán y Eva de desconfiar de Dios y confiar a la serpiente y ceder y hacer y tomar una decisión equivocada. Con Génesis 3, Adán y Eva solamente comieron de la fruta prohibida. Pero el siguiente capítulo, esa desobediencia conduce a que Caín mata a su hermano Abel. Y en el mismo capítulo 4, al final, leemos acerca de Lamec, uno de los descendientes de Caín, que él dice, si una persona me hiere, yo lo mato. Es interesante, ¿no? La escala, el progreso, el avance del pecado, lo que produce. El pecado se volvió mucho más grave, ya no era simplemente desobedecer a una instrucción, un consejo que Dios da a su creación, a sus personas que había creado. El mundo no llegó a ser lo que Dios había pretendido. En Génesis se describe el inicio de varios problemas. El primer problema del que quisiera que hoy nos fuéramos con la solución es que ellos hicieron lo que ellos querían y no lo que Dios les había enseñado. Y eso es algo que lo encontramos hoy también. El primer problema es que dejamos atrás los consejos, las instrucciones, el manual de uso de nuestra naturaleza, de nuestra existencia, que es lo que Dios pretendió con nosotros. Dejamos ese manual y experimentamos con nosotros mismos y decimos, no necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Esa es la primera rebelión, el primer pecado. Pero además, cuando entendemos, como Adán y Eva entendieron, hemos hecho mal, hemos estropeado todo. En vez de admitirlo, ¿qué es lo que hace Adán? Adán no dice, sí, he hecho mal. No, la mujer. Y la mujer no, la serpiente. Y al fin de cuentas estaban culpando a Dios mismo.
Porque Adán dice la mujer que tú me has dado. Haberme dado otra, ¿no? No hay ni indicio de arrepentimiento en su respuesta al primer pecado, a la desobediencia, simplemente hacer lo que ellos querían. Ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema que tenemos, después de desobedecer a Dios, Adán y Eva, lo que les sucede es que están en deuda con Dios. Están en deuda con Dios. Y eso es también lo que nosotros hemos de reconocer, admitir, entender. Aunque la mayoría de nuestros conciudadanos dicen, no, con Dios no tengo ninguna deuda. Yo no le debo nada a Dios. Y somos tan ciegos que no entendemos que Él es el que nos da vida. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos ha creado. Él tiene todas para tener derecho de influir y de dirigir nuestras vidas. Sin embargo, nos ha dado la libertad de hacer con nuestras vidas lo que nos parezca realmente, aunque desea y ha hecho todo lo posible para que estemos en comunión con Él. Tenemos deuda con Dios. Nos debemos a Él. Además, el tercer problema que tenemos es que hemos decepcionado a Dios. El ser humano, Adán y Eva, decepcionaron a Dios. Aunque eso de decepción es un poco relativo, porque a Dios no le podemos decepcionar. Él conocía nuestra condición y conoce nuestra condición. Y nosotros hacemos promesas de que a partir de mañana lo voy a hacer mejor. Y sabemos, en secreto sabemos que no vamos a poder cumplirlo. Y Dios sabe mucho mejor que nosotros que no podemos cumplir esa condición. Lo que sí espera Dios de nosotros es que reconozcamos que necesitamos su ayuda. Quisiera ilustrarlo un poco con una historia de un padre que fue con sus dos hijos a una tienda para hacer unas compras. Vamos a decir que el padre se llama José y los hijos se llaman Juan y Luis. Juan es el mayor y es un poco rebelde. Está entrando en esa edad que causan problemas. Este siempre molestando a su hermano, a Luis. En la tienda estaban, el padre le dice, quietos, no os mováis de aquí, no hagáis gamberradas. Y él, Juan, pues no se está quieto y siempre empujando, chinchando al hermano, pam, pam, pam. Y uno de esos empujones, pam, en la estantería, vajilla, pa'l suelo. El hermano se cae, un plato se le cae en la cabeza, le hace un corte feo. Viene el dependiente, el encargado de la tienda y dice, ya empieza a hacer un recuento, 102 euros con 47 céntimos. Señor don José, padre de estos dos niños, me debe 102 euros y 47 céntimos. En el camino a casa, el padre, claro, paga. El padre paga los platos rotos. Juan y Luis en el coche, callados durante todo el camino a la casa. Ya, claro, Juan está pensando ya, la que he pillado, la que he montado, lo que me espera en casa. No, pero no es gran cosa, simplemente le reprende y le dice, mira, mañana íbamos a ir al circo, tú te quedas en casa. No has obedecido, no has hecho caso, que te estés quieto, has provocado un daño, una deuda de 102 euros con 47 céntimos, lo tengo aquí apuntado. Y no vas a ir mañana con nosotros al circo. Así que se fue a su habitación. Ese fue el problema número uno, que vemos unas paralelas, ¿no? No escuchó a su papá y al comportarse mal no pidió perdón. El problema número dos, el comportamiento de Juan provocó una deuda de 102 euros y 47 céntimos. Y después el problema 3, el padre está disgustado, decepcionado, porque pensaba y esperaba que su hijo obedeciera y se portase bien. Bien, el Evangelio nos dice que la relación que tenemos con Dios es la misma que tenían Adán y Eva con Dios, y es la que tenía Juan con su padre. ¿Cómo puede solucionar este problema?
Y más tarde, en la noche, cuando ya estaban en casa, cada uno en su cuarto, llega Luis, el que tenía el corte en la cabeza, y viene con su hucha, una vasija de cristal lleno de billetes y de monedas, sobre todo monedas. Y le dice, papá, estos son algo más de 100 euros. Quiero pagar la deuda de mi hermano. El padre totalmente asombrado. Dice, papá, ¿tomas esto como para rescatar a mi hermano? Para pagar la deuda. Dice el padre, dice, soy muy generoso, Luis. Hay algo más que quiero decirte, papá. Me gustaría que no siguieras enfadado con Juan. Quiero que venga con nosotros al circo. El padre José mira a su hijo, mira el frasco de vidrio y todo el dinero y dice, está bien, dice, pero hay algo que Juan tiene que hacer. Poco tiempo después, el otro hijo llama a la puerta. Papá, lo siento mucho. José mira a su hijo en los ojos y sabe que lo dice en serio. Lo siente mucho. Le da un fuerte abrazo y le dice, todo está bien. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Juan no se ha merecido esto. Juan no se ha merecido esto. Otro pagó su deuda. Ahora, el padre acepta también que ha pedido perdón, que se ha arrepentido de su comportamiento. Esto es el gran premio. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Juan tenía la mala relación con su padre, pero Luis ayudó a solucionarlo. Juan completó la reconciliación diciendo lo siento, con un sentimiento realmente serio. Nuestra relación con Dios nuestro Padre, está rota. Pablo escribe en las cartas de que antes de conocer a Cristo en nuestras vidas estábamos muertos. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué es lo que siente un muerto? Nada. Un muerto no siente nada. Y no experimentamos a Dios porque estamos espiritualmente muertos. Pablo lo escribe también de esta manera. Las cosas espirituales han de comprender, han de discernirse espiritualmente. Por eso tú puedes hablarle a una persona que no tiene esa relación con Dios, puedes describir todo lo que tú experimentas con Dios, que tienes no solamente certeza de que Él está, tú crees en su existencia, pero es que además vives el día a día con Él. Y la persona dirá, pues este es un maniático, un fanático religioso, o a saber qué. Porque no entiende que las cosas espirituales se comprenden espiritualmente. Es necesario que discernamos, que aceptemos, que recibamos del Espíritu de Dios para comprender esta situación. Tenemos necesidad de todo esto. Estamos en deuda con Dios. El primer problema que quisiera tratar, aunque no es en el orden que lo hemos desarrollado ahora mismo, estamos en deuda con Dios. Con solo mirar Génesis 3 y 4 observamos lo serio que es el pecado, las consecuencias que trae, que conlleva el pecado. En Génesis 3, 2 personas habían comido una fruta. Hemos visto la escalada del pecado. En Génesis 4, Caín mata a su hermano y descubrimos que Lamec mata a alguien simplemente porque le ha tocado. Si me miras mal, yo te mato. Hay un agravamiento del pecado que va a más. De tal manera que Dios dice en Génesis 6, han pasado 3 capítulos desde el pecado original, en el versículo 5, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra.
El pecado es algo muy serio y no es algo simplemente moral de esto de robar o de matar o de adulterio o de esto o de lo otro. El pecado es la relación rota con Dios. Y de ahí se produce todo lo demás, la mentira, el engaño, el adulterio, el asesinato, el homicidio. El pecado es algo muy serio y Dios no hace la vista gorda. El hombre destruye lo que Dios creó, mata a sus criaturas, se rebela contra su creador. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Y Dios comienza a mostrar cómo arreglar. Conocen la historia de la Pascua, y no es la Pascua de Jesús, sino la Pascua original del pueblo Israel cautivo en Egipto, y cómo Dios pone la salida para que Israel del cautiverio. Los egipcios fueron muy tercos y Dios envió 9 plagas para persuadirlos de liberar a Israel, pero no quisieron, no cedieron ni un paso. Así Dios envió la última plaga, en la que morirían todos los primogénitos. Morirían todos, indiferentemente si eran judíos, israelitas, egipcios, extranjeros, de cualquiera. Todas las primogenituras iban a morir. En Éxodo 12 leemos, versículo 23, porque el Señor pasará para herir a los egipcios. Dios haría morir a los primogénitos de cada familia egipcia. Sin embargo, Moisés ordenó a los israelitas que marcaran con sangre de un cordero el dintel y los 2 postes de la puerta de sus casas. Y cuando el ángel del Señor viera la sangre en el marco de la puerta, el Señor pasaría de largo. Mira, pasar de largo es lo que significa Pesaj, que es la palabra, la raíz de Pascua. Pasó de largo. Dios pasó. Dios pasó, no se detuvo para matar. Dios no se detuvo para matar donde estaba marcada esa señal de sangre de un cordero. La sangre de un cordero liberó de la muerte segura a todas las familias que siguieron estas instrucciones. Los egipcios no lo hicieron porque no creían. Pero por defecto habría muerto cualquiera primogénito de los israelitas que no hubieran hecho esto. Los egipcios e Israel eran pecadores, igual que hoy tú y yo somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios porque estamos en esa deuda con Dios. Hemos vivido una vida sin Él y la paga del pecado es la muerte. Esa es nuestra deuda. Lo que murió en el caso de la Pascua fue un cordero. Dios estaba comenzando a mostrar a su pueblo cómo saldrían de esa deuda. Al igual que los egipcios, ellos merecían la muerte, pero un cordero podría morir en su lugar y salvarles. Y esto fue solamente como un prototipo, un tipo adelantando, un avance de lo que se necesitaría más adelante. Muchos siglos después, el profeta Isaías tuvo esa visión, una visión completa que escribió en esos pasajes que hemos leído. Y voy a recitar nuevamente los versículos 5 y 6. Mas él, hablando de ese cordero, hablando del Mesías, hablando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno hizo lo que le parecía bien. Mas Jehová, mas Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, cuando escribe o cuando predica esta visión que ha recibido de parte de Dios, yo me imagino que no era consciente de esa trascendencia, porque un profeta simplemente recibe palabra de Dios, una visión,
y transmite lo que ha recibido. Pero no entiendo, yo comprendo que no pudiera haber comprendido la trascendencia de esa visión. Sin embargo, porque muchos de los que escuchaban las palabras de Jesús no le creyeron, ni siquiera sus propios discípulos, y mucho menos cuando un profeta, Isaías, siglos antes, en un pueblo que estaba experimentando el exilio, como este pueblo que estaba experimentando un castigo de parte de Dios tenía oídos para escuchar de que el Mesías vendría, y además no para liberarlos de las amenazas de los asirios babilonios, sino que vendría para sufrir, para morir. No entraba en la mente de los contemporáneos, ni de Isaías, ni en los tiempos de Jesús, en la mente de los judíos contemporáneos, ni los propios discípulos. Después de 3 años de enseñarles y de hablarles Jesús que Él tenía que morir, que Él vino a entregar su vida por los pecados nuestros, no lo quisieron o no lo podían comprender. Así también Isaías predica pero no comprende. Sin embargo, sí debe haber estado esperando la venida del Mesías y experimentar, vivir todo lo que dice esta profecía. Quisiera ilustrar la situación un poco con algo que es... voy a coger esto. Quisiera describir nuestra situación como seres humanos, o como yo soy esta mano, vamos a decir así. Dios está encima en el cielo, y Dios y yo, pues, estamos bien, tenemos una buena comunión, no hay nada que se interponga. Sin embargo, cuando entró el pecado en la dimensión de nuestras vidas, se interpuso en esa relación. El pecado interrumpe nuestra conexión, rompe nuestra relación con Dios. Y lo que dice Isaías aquí es que Dios puso nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestra maldad, la puso sobre Jesús, que no tenía culpa, él era inocente, lo hemos leído lo mismo. Él vino inocente y Dios puso nuestra maldad sobre él, sobre Jesús. Así nosotros quedamos libres nuevamente. La deuda, nuestra deuda, Dios se la puso, igual que Juan puso sus ahorros para saldar la deuda que su hermano había causado con respecto a su padre. Y en el momento en el que Jesús muere en la cruz, expira y clama, consumado es, el Evangelio dice que el velo del templo se rasgó, de arriba a abajo. Si hubiese sido de abajo hacia arriba, podrían haber sido humanos que tiran de abajo, uno para allá y otro para acá, y se rasgó de arriba a abajo. Dios rompe el velo de la separación para que podamos estar nuevamente en relación, en comunión con Dios. Eso es lo que hace Jesús. Él paga la deuda que estaba sobre nuestras vidas. El segundo aspecto, el segundo problema, Dios soluciona este problema. Jesús soluciona este problema, el de la deuda. Él paga por nosotros. La decepción de Dios. Dios está decepcionado. Ese es el problema, que hemos enojado a Dios, le hemos decepcionado. Miren, si el pecado fuese como el COVID, un virus que se contagia, entonces Dios podría ser un médico, ¿verdad? Él podría ser nuestro médico. Pero un médico no te va a pelear que te has contagiado, ¿no? Pues, bueno, sí, podría decir haberte puesto mascarilla, no haber estado en esto, aíslate en tu casa, no salgas, no hables, no toques a nada ni nadie. No, pero los médicos no hacen eso, los médicos lo hacen tratar, no te reprenden por estar enfermo. No, Dios no es así, no es un médico que trata a todo el mundo de la misma manera, equitativamente.
pero Él está enojado con nosotros. Porque su propósito, la idea cuando creó al ser humano es estar en comunión con Él. Y además Él le abrió el paraíso, le dijo, mira, aquí están 10.000 árboles que puedes comer, y de este uno. Además, este uno es el de la ciencia de lo bueno y de lo malo. Yo no quiero que conozcas lo malo. Yo quiero que desconozcas, que entre tú y yo todo sea bien. No quiero que haya nada malo entre ti y mí. Dios no quiere que estemos separados, que seamos conocedores de la maldad. Muchas veces que queremos conocerlo todo y con ese conocimiento pues adquirimos también conocimiento de lo que no nos conviene. Y Dios supo que conocer la diferencia entre bien y mal no les ayudaría. Está decepcionado porque no habían confiado en Él. Jesús no solamente pagó nuestra deuda, también aplacó la ira de Dios. La palabra bíblica para esto es propiciación. En el diccionario dice así acerca del verbo: hacer bien dispuesto o favorablemente inclinado. Propiciar. Hacer que, cuando algo propicia a esto es que inclina, que favorece que esto se pueda hacer. Pues lo que hizo Jesús es recuperar el favor de. La propiciación es una palabra muy específica, no se usa muchas veces, ¿verdad? Ni siquiera también en la Biblia. Algunas traducciones incluso la evitan. Pero en el Nuevo Testamento aparece varias veces. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también de todos, por los de todo el mundo. Fíjense lo que está diciendo esta palabra. Jesús pagó no solamente por aquellos quienes creen en Él. Jesús pagó por todo el mundo. Por todas, aunque no crean en Él. Jesús pagó. Él hizo propiciación. Su vida, su sacrificio en la cruz es una propiciación por nuestros pecados, de todo el mundo. Todos pueden ser beneficiarios de ello, pueden aprovecharse del sacrificio de Jesús. Podrían, porque lamentablemente no todos han querido creer. Recuerden la introducción de este capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? Que puedes predicar y podemos predicar y hablar e indagar y podemos explicar y la gente no quiere creer. No quiere creer que Jesús es la propiciación por todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros que creemos, sino también por todos de todo el mundo. Otra palabra de propiciación en la misma carta de Juan, en 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el ejemplo de Juan y Luis antes, que les conté, ese pequeño ejemplo, Luis ofreció todos sus ahorros y le pidió a su padre que mirara con buenos ojos a Juan. Propiciación. Luis hizo propiciación por su hermano. Pero en el caso de Jesús, Jesús no solamente abre su hucha y la pone a disposición de su hermano, de sus hermanos, sino Jesús se ofreció a sí mismo. Esto es realmente amor. Jesús dice, nadie muestra mayor amor que aquel que entrega su vida por sus amigos. Jesús se entregó por ti y por mí, por todo el mundo. Propiciación no solamente por mis pecados, sino por las de todo el mundo. Así que también ese problema de la ira de Dios
de la decepción de parte de Dios, de la necesidad de castigar al culpable. Jesús es la propiciación. Y el tercer problema que nos soluciona Jesús es lo que estoy explicando. Veremos ahora. Adán y Eva no respetaron a Dios como Dios. Miren, la tentación de la serpiente fue con estas palabras: seréis iguales a Dios, porque entonces conoceréis lo que Dios conoce, el bien y el mal. Ellos querían ser iguales a Dios. Y voy a atreverme, una locura, no sé, me voy a atrever a decir que ellos se dejaron engañar, porque cuando Dios crea al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Eran casi así como Dios, por así decirlo. No fueron, se dejaron engañar para recibir algo que ya tenían. Estaban en relación, en comunión con Dios, en unión con Dios. Y se dejaron engañar. Querían ser más que Dios, por encima, independientes de Dios, separarse de Dios. Lo que pasó con el hermano Juan de Luis, no escuchó a su padre. Dios puede cubrir la deuda que hemos provocado. Su ira puede ser apaciguada, pero hay algo más. El problema que tenemos con Dios, y es que tenemos que decir lo siento. Decir lo siento, pero con sinceridad, con un arrepentimiento genuino. Y esto es lo que nos llama a hacer la Biblia, el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, al que ya antes mencioné, inició su ministerio en Judea, en el desierto de Judea, predicando una palabra muy sencilla, un mensaje muy sencillo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era un sencillo, y cada uno sabe de lo que tiene que arrepentirse. Yo no sé tú, pero yo sí que lo sé. Me pongo a meditar un poquito y me arrepiento de esto. Del pasado, del presente, porque solamente pensar en lo que no debería pensar ya me meto en problemas. Y tengo necesidad de arrepentirme, porque arrepentimiento, la palabra en su raíz, al menos desde el griego, es dar la vuelta, pero no quedarse quieto, porque muchas veces dicen nos paramos, no peco más. Pero arrepentimiento es dar la vuelta y volver al punto de partida, es decir, volver a Dios. Eso es arrepentimiento, y no es simplemente: padre, papá, lo siento, he roto los platos. Sino un arrepentimiento genuino implica volver, regresar al origen. Y cuando Jesús comenzó a predicar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que Juan el Bautista. Y el primer mensaje que predica Pedro en el día de Pentecostés en Jerusalén, el día de Pentecostés, lo leemos en el libro de los Hechos, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El arrepentimiento conlleva un cambio de orientación y de camino, de senda de tu vida. Hay un camino hacia una relación restaurada con Dios, y Jesús ha abierto este camino. Pero todavía hay un paso que necesitamos dar, y es que debemos decir, reconocer, confesar: lo siento, Señor, y decirlo de corazón. Dios es el que conoce nuestros corazones. A las personas las podemos engañar, podemos fingir estar arrepentidos de nuestra forma de vivir, de habernos comportado mal o haber sido agnósticos, ateos, vivir como gente sin Dios, pero Dios conoce nuestro corazón.
y Él sabe si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Habiendo dicho lo siento, tenemos que reconocer a Dios como quien es. Dios, tú eres Dios, el Señor, el que tiene los derechos sobre mi vida, sobre las de todo el mundo. Entonces es cuando Dios restaura la relación contigo, porque se ha pagado la deuda, se ha apaciguado la ira y tú has mostrado tu arrepentimiento en acercarte a Dios. Buenos padres cuidan a sus hijos, pero nadie cuida a sus hijos como Dios lo hace. Y ese es el Evangelio. Tenemos 3 problemas, por decirlo así. 3 problemas, pero hay una solución. Y si tienes 5 problemas, una solución. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la solución. Y la cuestión es si estás escuchando como este mensaje como golpes en la puerta de tu corazón, como dice también y cita Apocalipsis. He aquí, estoy a la puerta llamando. Si alguien oyere mi voz y abriere su corazón, su vida, yo entraré y tendré comunión con él y él conmigo. Dios quiere ser la solución de tu vida, de tus pecados, de la culpa, de la carga, de la deuda de tu vida y sobre todo de esa distancia, de esa rotura, de esa conexión interrumpida, que es lo que ha causado el pecado en todo ser humano. Y como dije ya, y se dice en la Biblia, en la palabra, Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino las de todo el mundo. Oremos. Señor Jesús, te alabo y doy gracias porque el varón de dolores que eres, Señor, soportaste ese castigo que correspondía a nosotros. Señor, y no solamente los que creemos en ti, sino pagaste el precio por todos los seres humanos. Y deseas que todos lleguen al conocimiento de la verdad, conociéndote a ti. Oh Señor Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno de los que escuchen este mensaje y les lleven al arrepentimiento. Amén. Amén. Con un cordero así, con una salvación tan grande, una solución eterna, como no alabarle. Cantamos al Señor, digno eres, digno es el Señor. Pecado
Qué bendición, qué maravilla poder cantar de lo digno y santo que es el Señor. En los anuncios tenemos que el martes y, bueno, también las medidas COVID están expuestas en la entrada. Nos alegramos muchísimo de que ya no tenemos limitación en el aforo, así que venid, vengan todos. Pero siempre avisando a Migdalia de cuando traen niños, eso sí, es importante para que los maestros puedan preparar las clases. No hay aforo, pero recordar avisar a Migdalia cuando traen los niños, ¿vale? El martes y miércoles continuamos con el ropero solidario en el horario de 9 a 1. El día jueves también continuamos con el estudio bíblico a las 9 de la mañana, presencial, y también por Zoom, ¿vale? Se puede hacer por Zoom. Y el viernes, como de costumbre, tenemos la reunión de oración a las 6 de la tarde. Invitamos a que vengan a disfrutar de un momento hablando con el Señor. También en el día sábado tenemos costumbre de reunirnos un grupito de jóvenes a las 6:30, y esta semana toca en Santa Cruz. Y el próximo domingo también damos gracias al Señor que podemos tener un tiempo de culto, de servicio en su nombre, aquí en Los Llanos a las 6 de la tarde. Queremos anunciar también el campamento nacional. Este campamento es de jóvenes entre las edades de 12 y 15 y será en Tenerife, en Fasnia. Lo vi que es como al este de la isla, como hacia el centro, al este del todo. No es ni el norte ni el sur, más o menos. Como conferenciantes está Samuel Bone, no sé cómo pronunciarlo, y Jacobsen de Oliveira, ¿no? Y Aarón Sabater Ruiz. El campamento tiene como título Cargas, aprendiendo en él y compartiéndolas con él. Invitamos a todos los jóvenes que deseen, entre 12 y 15 años, que aprovechen esta oportunidad de compartir con otros chicos creyentes de su edad y aún así descubrir a Jesús en un ambiente exclusivo, de poder concentrarse y conocer más del Señor y cómo Él también obra en la vida de otros chicos como ellos. También respecto a la edad, se puede ampliar por debajo, incluso pueden ir chicos de 11 años, se podría ampliar, y también de 16 años. Para más detalles pueden hablar con Migdalia, con el pastor o con Josué. También el precio es de 35 euros, si hay hermanos sería de 30, esto sí, sin el coste de billete, sería el coste de billete aparte. De todos modos, por causas de dinero, de precio, de todo esto, se puede hablar. No es un impedimento para que asistan, ¿vale? De monitores irán Josué y posiblemente Migdalia. Dije la fecha, no sé, dije la fecha. Será del 29 de abril al 1 de mayo. Es un fin de semana, así que también se puede hacer, no interrumpe el instituto. Respecto al grupo de las mujeres, quería anunciar que en el día de ayer se han elegido a nuevas líderes de nuestra unión. Se ha elegido como presidenta a Yurena, como secretaria Liz, vicepresidenta continúa siendo Jessica y tesorera continúa siendo nuestra hermana Carmen Nieves y Migdalia de vocal. Que el Señor las bendiga en este tiempo. Me gustaría pedir también para terminar una oración y me gustaría pedirle a José si puede orar por favor para terminar. Sí, una de las cosas que podemos celebrar por la solución de la que nos ha hablado hoy el pastor Pedro, la solución que el Señor Jesús ha puesto a nuestros problemas, es que, como Él nos ha explicado muy bien, quitó, como en el ejemplo quitó el impedimento para que podamos comunicarnos con el Señor, y uno de los impedimentos que rompió es que podemos hablar con Él directamente, y es así como queremos acabar esta reunión, hablando con Dios, orando, que es la forma que tenemos los cristianos de hablar directamente con Dios. Gracias a esa libertad que nos dio Jesús, podemos hacerlo así, de
forma natural, de forma libre y espontánea, derramando en nuestro corazón todo lo que está en nuestro corazón al Señor. Incluso si no eres creyente. De hecho, si no eres creyente es cuando más lo necesitas. Necesitas hablar con Dios para dar ese paso de fe, esa oración de fe y dejar de ser no creyente para ser creyente y ser hijo de Dios. Vamos a despedir este culto precioso orando. ¿Lo hacemos de pie? ¿Les parece? Sí, Padre, gracias por el inmenso regalo que eres para nosotros. Gracias por el inmenso regalo que nos diste con tu Hijo Jesucristo. Gracias porque enviaste a tu Hijo a este mundo, lo convertiste en carne y hueso, lo convertiste en hombre como nosotros, le hiciste pasar por todo lo que pasamos nosotros, le hiciste pasar por todas las necesidades que pasamos nosotros para identificarte así plenamente con nosotros. Gracias a eso podemos presentarnos ante ti tal y como somos, con todas nuestras debilidades, imperfecciones que las tenemos cada día. Cada uno de los días que vivimos nos equivocamos, pero nos presentamos ante ti con humildad, con reverencia y con amor, porque tú nos amaste primero, como nos dijo hoy nuestro pastor en la predicación. Tú nos amaste primero, por eso te amamos. No porque nosotros te amemos, no porque nosotros seamos perfectos o seamos buenas personas, sino porque tú nos amaste primero y tú nos transformas, Señor. Tú nos transformas cada día en esa persona que tú quieres que seamos y tú nos ayudas a resolver no uno, sino todos los problemas que tenemos en esta vida. A lo mejor no los resolvemos en este mundo, pero sabemos que ya están resueltos en la eternidad por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Padre, cuídanos en esta semana, bendícenos, ayúdanos a reflejar con nuestra vida de forma sincera, de forma honesta, esta verdad. Que la gente que nos conozca, con la gente con la que nos encontremos, vean reflejado en nuestra cara, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en el amor que les expresamos, que vean reflejado ese amor que tú tuviste por nosotros. Cuídanos en esta semana, cada familia aquí representada y a los que nos están viendo en YouTube, Señor. Que la palabra de esta tarde no quede en simple palabra, sino que se aplique de forma práctica en nuestra vida. Si alguien tiene que dar un paso, si alguien tiene que abrir esa puerta a la que tú estás tocando, que la abra, Señor, y que se convierta a ti. Y los que ya somos tuyos, ayúdanos a ser cada día más como tú quieres que seamos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así, puestos en pie, tenemos la bendición en 2 Corintios 13:11 y les leemos todos juntos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén.